Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo en qué momento del día ven este su podcast, Psicología Social, más allá de lo social. Como siempre, muchísimas gracias a todas y a todos los que nos complacen con su sintonía en este nuevo capítulo. Y como siempre, estoy acompañado de mi buen amigo, mi estimado colega Miguel Ángel Pérez García, el Mike, como sale. Así que, ¿qué tal, Mike? ¿Cómo ¿Qué, estás? qué tal, Ata? Bien, bien. Espero que tú también estés bien y que todos los que nos escuchan estén bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches ahí, dependiendo a quién nos estén escuchando. Y pues otra vez aquí en su podcast y nuestro podcast para dar nuestra pequeña opinión. Así es, y por fin se cumplió su deseo de Miguel de hablar de telenovelas. Entonces Eso, vamos a hablar. de la Rosa de Guadalupe. Mira nada más, qué temazo. Por eso estaba ansioso, Miguel, de grabar este podcast. Así es. No, ya en serio. Este, nuestro nuevo tema, bueno, nuestro tema a tratar en este nuevo capítulo es hablar sobre los desastres naturales, ya que como hemos hablado en diferentes capítulos, hemos hecho referencia en diferentes capítulos acerca del interés tanto de Mike como de un servidor sobre las cuestiones ambientales, y en este caso hemos hecho referencia a que nos hemos dedicado en nuestras diferentes disciplinas académicas a estudiar, a analizar, a investigar sobre el tema en específico, con varias diferencias, pero al final de cuentas enfocados en la cuestión medioambiental, ¿no? En esa búsqueda, en esa búsqueda del conocimiento aplicada al medio ambiente, a la preservación y todo lo relacionado a la cuestión medioambiental de la naturaleza en específico. Y pues en este nuevo capítulo vamos a hablar sobre lo que son los desastres naturales en sí. Y evidentemente esto cómo implica un estudio, un análisis, una relación y un desarrollo sobre todo en el ambiente psicosocial. Así que como siempre, Miguel, ¿cómo lo analizas? ¿Cómo lo conceptualizas? ¿Cómo lo delimitas? ¿Cómo puedes abordar esta cuestión de los desastres naturales? Desde un principio, si nos puedes ilustrar qué son los desastres naturales, cómo se pueden entender y cómo se desarrollan en la vida cotidiana. Mm, pues bueno, tenemos que decir que los desastres pues eh, son siniestros o emergencias causados por diferentes fenómenos, ¿no? Y esto ya puede ir pues clasificándose dependiendo eh, pues del tipo de desastre o siniestro que es, ¿no? De naturales o pueden ser también otro tipo de desastres que son antrópicos, que bueno, estos ya los abordaremos en otro podcast, que son como este tipo de situaciones que son provocadas por la actividad humana, ¿no? Y en conclusión, o para irlo guiando, los desastres naturales, pues pueden ser de tipo hidrológicos, geológicos. Bueno, actualmente también ya se consideran, es que no me acuerdo cómo se llaman, pero los que tienen que ver con el espacio, ¿no? Porque de alguna u otra forma, por ejemplo, la radiación del sol y todo eso, de alguna u otra forma también ya está afectando, aunque son muchos estudios aún no los consideran, pero ya personas especialistas en, en los desastres naturales, en este tipo de reducción de desastres o de prevención de desastres, ya los toman en cuenta, ¿no? Como que ya no solamente es lo que está dentro del planeta Tierra, sino lo que también afecta fuera del planeta Tierra, ¿no? Como este tipo de ondas o lo que provoca eh, pues el sol, ¿no? Entonces, así como ¿cómo se dice? Para resumirlo, pues son estas condiciones ambientales o que, que pues perjudican tanto a la naturaleza como a la sociedad, ¿no? Así es, justamente, y bueno, en este caso también desarrollar desde un punto de vista externo, de cierta manera alejado de la psicología social, pero también con una gran importancia para ese estudio. Y como lo mencionaba Miguel, ¿no? Un desastre natural es un término que hace referencia también a las enormes pérdidas de materiales y vidas humanas Ujú. ocasionadas por eventos o fenómenos naturales, y entre los tipos de desastres naturales que puede haber, justamente, ¿no? Relacionabas o mencionabas la cuestión del calor extremo. Del Ujú. calor extremo también derivan lo que son otros tipos de desastres naturales, aparte de como son huracanes, son inundaciones, incendios forestales, sequías, terremotos, tormentas de nieve y hielo, tornados, entre muchos otros, ¿no? Entonces, en Ujú. un primer rubro,
están este tipo de desastres naturales que comúnmente, o en la mayoría de las ocasiones, son ocasionadas por este ciclo cotidiano de la naturaleza. En muchos otros también pueden ser ya provocados por diferentes factores externos que van derivados de la mano del ser humano, ¿no? En este caso, el ser humano que es el principal agitador, ¿no? Se le puede decir, o un típico porro natural, ¿no? Hablando en este caso de la manera en cómo afecta directo o indirectamente el actuar de la humanidad, en este caso los desastres naturales, ¿no? Pero en un primer rubro, resaltar que este tipo de desastres naturales son cotidianos y es parte de este proceso natural, ¿no? En esta parte de los entornos o de los medios naturales, los medios ambientes que puede haber en diferentes partes del mundo, porque también implica que dependiendo de la población, de la localización donde se desarrolle la sociedad, hay diferentes tipos de desastres naturales, ¿no? Por ejemplo, en México no es cotidiano que haya tormentas de nieve de hielo, aquí en México no se suscitan ese tipo de desastres naturales o de fenómenos naturales en los cuales, por ejemplo, las nevadas no son cotidianos aquí en México, ¿no? O en la mayoría del territorio nacional no es cotidiano, no son cotidianos los tornados en comparación con otros países, otros entornos, otros medios naturales, otros ecosistemas en los cuales dependiendo el tipo de zona en el que se desarrollan, es donde se desarrollan también este tipo de desastres naturales, ¿no? Entonces, en un primer rubro, perdón, hacer referencia a estos distintos tipos de desastres naturales que se desarrollan cotidianamente en diferentes épocas del año, en diferentes temporadas, y que este tipo también de desastres naturales cumple una función en específico, ¿no? Podemos poner el ejemplo de los huracanes, que en muchas de las ocasiones los huracanes se desarrollan para poder mediar la temperatura de la Tierra, para poder mediar la temperatura de un límite terrestre específico, de un límite en el cual, por diferentes cuestiones bueno, pues es que no quisiera decirlo, pero sí es la verdad, ¿no? En este caso, por la mano humana, por causa del humano, propician esta alteración del ecosistema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa Ujú. con, por ejemplo, con los huracanes? Que el calor extremo, que las sequías, que la modificación, por ejemplo, de cuestiones hidráulicas, propicia que el mismo huracán medie, nivele, trate de contrarrestar las complicaciones del calor extremo, en este caso la falta de agua, haya una modificación de este mismo ecosistema. Entonces, esto mismo propicia que un huracán, aunque suene un tanto irónico, resuelva con este tipo de desastres, de las situaciones. Sí, ¿no? Claro, porque es algo, muchos dirán, ¿cómo un huracán resuelve una situación si el huracán propicia un desastre, ¿no? Ujú, Es ujú. un desastre natural. Pero aquí, simplemente haciendo énfasis en algo tan directo, tan limitado como lo es los huracanes, como desastre natural, tratan de resolver su mismo desarrollo como desastre natural resuelve muchas de las problemáticas que aquejan a la población en este caso, como lo mencionaba, en un delimitado entorno, ¿no? En un ecosistema en específico, y eso propicia que este tipo de desastres naturales trate de mediar el daño, las afectaciones y todas estas este, cuestiones negativas que el ser humano propicia, ¿no? Con su paso este, arrasador en la naturaleza, ¿no? En un primer rubro. Sí, sí, y por ejemplo, los huracanes, los tornados y, bueno, sobre todo los huracanes, ¿no? Ahorita que estás mencionando por ejemplo, pues son cíclicos, ¿no? O sea, esos ya hay una temporada, ¿no? Hasta de huracanes, ¿no? Al menos aquí en México sí es, eh, me acuerdo que cuando estaba niño, hasta en la tele salían comerciales recuerda que es temporada de huracanes, ¿no? Y ahí como que te alertaban por si ibas a ir de vacaciones y todo este problema, ¿no? O qué hacer en caso de que se presentara un huracán y te daban la magnitud de los huracanes, etcétera, ¿no? Pero sí, justamente, ¿no? Hay que como que definir o dejar claro que el huracán en sí es un fenómeno natural nada más, ¿no? Es como un proceso natural. eh, pero cuando ya perjudica de alguna u otra forma o ocasiona lesiones,
impactos a la salud, daños a las propiedades, daños económicos, etcétera, a los medios de, pues no sé, de comunicación, pues de ese tipo de sustento, ¿no? Por ejemplo, que daña las sequías, eh, ya no te permite salir a comprar tus víveres, etcétera, pues ahí es cuando ya este tipo ya se convierte eh, en un desastre natural, ¿no? Ya, y no solamente dejándolo en el ecosistema en sí, ¿no? O en lo verde, por así decirlo, un ejemplo, ¿no? Sino ya es como un desastre a nivel social, ¿no? Ya ya eh, que pues afectó más a, a nosotros los humanos, ¿no? Entonces eso también es importante dejarlo claro que por eso creemos que es necesario hablarse de los desastres naturales, porque directa o indirectamente nos afectan, ¿no? Y nosotros, ¿qué podemos hacer cuando a lo mejor pasan este tipo de situaciones? Pues estar simplemente preparados, ¿no? Tener como esta cultura de la prevención, ¿no? Y también estar atentos, por ejemplo, nosotros a lo mejor pues vivimos en el centro, pues nosotros estamos más atentos a cuestiones de los sismos, ¿no? Porque justamente es como pues este fenómeno natural de los sismos perjudica al ambiente, ¿no? Y como lo vimos en el 2017, como lo vimos en el 85, ¿no? Entonces, estos fenómenos de alguna u otra forma perjudican a toda la sociedad, ¿no? No solamente eh, eh, a la naturaleza, por así decirlo, sino ya como nosotros somos parte de la naturaleza, justamente no nos podemos como alienar de ella, pues eh, somos como una amalgama entre todos, pues justamente este tipo de fenómenos naturales nos va a perjudicar de alguna u otra forma, ¿no? Y también es importante, pues, no sé, saber las magnitudes en las que se miden eh, los diferentes tipos de fenómenos naturales, cuál es la duración, qué tanto te perjudica, ¿no? Como los huracanes que nivel uno, nivel 2 y los diferentes tipos de niveles que hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que nosotros no los tenemos tan presentes porque eh, pues no es parte de nuestra cotidianidad, ¿no? Se sale de nuestra realidad, por así decirlo, entre comillas, pero nosotros tenemos como muy claro, ¿no? Yo creo que le preguntas a la mayoría de los que viven en la Ciudad de México, ¿en qué se mide los temblores, ¿no? Ya te dicen, no, pues la escala de Richter, ¿no? Entonces, es como que ya lo tenemos muy, muy ubicado, ¿no? Es de 7.1, a lo mejor ya ni dices la escala, pero ya sabes a qué se refieren, ¿no? Ya te dicen, fue de 7.1, de 6.1, de 4 punto y tantos, ¿no? Entonces nosotros ya lo tenemos más presente. Igual y alguien de las costas, pues ya va a tener más presente el nivel eh, de los huracanes, ¿no? Sabe y también Es saben, categoría ajá, tanto. Esto es, no es huracán, es tormenta tropical, ¿no? Todavía no eh, está a grandes rasgos. exacto, ¿no? Y yo creo que hasta ellos mismos te van a decir, ah, pues de tantos a tantos kilómetros por hora ya es peligroso, ¿no? Ya se cerraron pues no sé, los muelles, las playas, etcétera, ¿no? Ah, aquí ni te preocupes, igual y muchos te van a decir, igual y se va a cumplir, convertir, perdón, justamente en eso, ¿no? Una tormenta tropical, ah, entonces no hay bronca, ¿no? Entonces sí, justamente también creo que es necesario algo que nosotros como psicólogos sociales o sociólogos o los que estudiamos las ciencias sociales, justamente ese es el contexto, ¿no? Eh, no está de más que lo sepamos porque en algún momento igual y pues vamos de vacaciones y, y nos toca a lo mejor una mala temporada y pues también tenemos que estar atento a ello, ¿no? Pero justamente se nos enseña también dependiendo en el contexto en el que estamos, ¿no? Tú lo mencionaste, ¿no? Con las nevadas. A lo mejor a nosotros no nos afecta y no sabríamos qué hacer en caso este, pues de que nevara, ¿no? Los autos, para empezar, no están acondicionados para eso, ¿no? Bueno, las llantas, todo este tipo de cadenas que les ponen a los autos para poder eh, circular en el pavimento, etcétera, pues nosotros no estamos acostumbrados, ¿no? Y yo creo que si de repente nos pasa así una nevada, pues nos vamos a sacar de onda, ¿no? O sea, entonces, justamente también es como las personas que viven en la sierra, que a lo mejor no es tan seguido, pero a ellos sí les ha, de alguna u otra forma, el aguanieve, como le dicen, o ha nevado y sí bajan las temperaturas, ¿no? Pero ellos también ya están preparados, también es como su contexto, ¿no? Justamente a ellos también se les habla eh, ya aquí ya metiendo más cosas sociales y este tema de la prevención de los desastres,
eh, pues justamente a ellos se les enseña, ¿no? Como tienen esta calefacción a base de leña, ¿no? De este tipo de quemar leña, estos tipos de hornos que liberan mucho monóxido de carbón y que son peligrosos para las vías respiratorias, que te pueden causar un paro respiratorio, etcétera, pues se les enseña, ¿no? Es como que van más, ese tipo de enseñanza o ese tipo de prevenciones van más enfocadas al contexto. Entonces, es importante saber, aunque sea una embarradita, de lo que son los desastres naturales, qué los causa, cómo se miden, qué son, etcétera, ¿no? Entonces, igual y ahorita podemos ir haciendo así como, pues, como un desglose, ¿no? De los tipos de desastres naturales. Sí, claro, porque justamente ahora que mencionaste esto de las nevadas, me faltó puntualizar al principio de este comentario que en la mayoría del territorio nacional no es cotidiano este tipo de desastres, ¿no? No este tipo de fenómenos, pero en el norte del país, en México, sí, sí es Ajá. cotidiano, sí, como decías tú, justamente lo mencionaste, en lugares que comúnmente son sierras, es donde viven este tipo de fenómenos, ¿no? Ya sea agua-nieve o directamente la nieve, las nevadas. Entonces, ese tipo de desastres, este tipo de fenómenos naturales es lo que propicia que haya este tipo de reacciones, ¿no? La utilización no es cotidiano que en México haya, en la mayoría de las casas, la cuestión o el uso de la calefacción, ¿no? Ya que Ujú, mencionabas esto. Y es cotidiano que utilicen la mayoría de las poblaciones el horno de leña, la quema de leña para propiciar el calor, para contrarrestar las cuestiones climatológicas, pero también eso es una causa-efecto, ¿no? ¿Por qué? Porque perjudica las vías respiratorias, el monóxido de carbono, como tú mencionaste, pero entonces es la manera como buscan contrarrestar un desastre, un fenómeno, pero propician otro tipo de daños, ¿no? Y como lo mencionaba hace un momento, la cuestión de estos eh, 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 delimitar o enfatizar la cuestión de dos tipos de desastre, ¿no? Como lo son los desastres naturales cotidianos causados por los daños derivados de esto mismo, como lo mencionamos, ¿no? Causados por un huracán, por un tornado, inundaciones, incendios forestales, erupciones volcánicas, terremotos, entre muchos otros, y los desastres que resultan de la acción intencionada del ser humano, ¿no? En este caso. Porque, ujú, por ejemplo, estamos en la cuestión de fríos muy, muy fuertes, ¿no? Nevadas, este, este, condiciones climatológicas muy fuertes, ¿no? Temperaturas muy bajas, entonces la gente utiliza este tipo de herramientas, los hornos de leña, pero eso puede propiciar también una deforestación masiva, ¿no? Puede propiciar un, este, un horno fuera de control de leña, puede propiciar una deforestación, ¿no? Por esta cuestión de, de los incendios forestales, ¿no? Entre muchas otras situaciones. Entonces aquí es lo importante el resaltar el hecho de que los desastres naturales causados por un huracán, por un tornado, los daños causados pues, son inevitables, ¿no? En este caso, porque así como lo mencionabas en la cuestión de los huracanes, que fue con lo que empezamos hablando, ya se debe de tener en mente que hay una temporada de huracanes, ¿no? Por ejemplo, aquí en México el Servicio Meteorológico Nacional lleva un control, una investigación y sabe en qué temporadas ujú. comienzan los huracanes, empiezan las recomendaciones, empieza la activación de protocolos de seguridad, la activación de zonas de resguardo, ¿cómo se le llaman? Los Albergues. albergues, justamente gracias, los albergues en los cuales las personas se pueden proteger, mientras dependiendo de la intensidad de los huracanes, ¿no? Entonces eso es Ujú, comprensible que es algo inevitable y como tú lo mencionaste, el hecho de desarrollar conocimiento, de conocer qué tipo de medidas se deben de tomar, qué tipo de prevenciones, si en caso de vivir muy cerca de la costa, vivir un poco alejado, comprender, por ejemplo, en la cuestión de los huracanes, cuáles son las categorías y el peligro que puede haber dentro de estos mismos desastres naturales y las consecuencias de estos mismos, y conocer, ¿no? Por ejemplo, protección civil, entre muchas otras instancias, recomiendan no sé, por ejemplo, tener un folder con los papeles importantes, los papeles de suma importancia de identificación de las personas en una familia, tener una mochila con víveres para el momento de salir intempestivamente, ¿no? Y ujú. ubicar los albergues más cercanos, seguir las recomendaciones de las personas preparadas y capacitadas, en este caso principalmente de protección civil para este tipo de situaciones.
Pero esto mismo también, como lo mencioné, ¿no? Los desastres naturales o los fenómenos naturales de esta índole, pues son inevitables, ¿no? No puedes evitar un huracán, no puedes evitar un tornado, una inundación, una erupción volcánica, o como por ejemplo nosotros, ¿no? No podemos prevenir o adivinar qué día va a haber un terremoto, ¿no? Un sismo en la Ciudad Ujú. de México o en diferentes partes del país. Y eso mismo propicia que debe haber un conocimiento, una preparación y sobre todo, ¿no? Dejar de lado esa desinformación, ¿no? Esa tergiversación, ¿no? De que esos pseudo ¿qué? Astrólogos y todas esas bestias que utilizan en la televisión para decir que, ay, se predijo el terremoto el 20 de marzo de 2023 y no pasó nada, ¿no? Y a la gente la asustas, la afectas y por estas bestias que no sé quiénes son más bestias, sino si los que hablan en televisión o los que les permiten estar en televisión, pero esto mismo propicia que esta misma desinformación, es que Miguel ve esos programas, por eso se ríe, esos, esos, ¿sí o no? Sí, sí. Este mismo tipo de desinformación, de tergiversación, propicia que la gente no se acerque a conocer, ¿no? No se acerque a entender cuáles son los protocolos o cuáles son las recomendaciones a seguir en comparación con otro tipo de desastres naturales causados por el ser humano, causados por el hombre, y que se pudieron haber evitado, ¿no? Se pudieron haber evitado ya sea por negligencia, por desconocimiento. Y por ejemplo, ¿no? Lo hemos mencionado en otros podcasts, pues, por ejemplo, el derrame de químicos en el río Sonora, ¿no? Ujú. El derrame de químicos que fue propiciado por un grupo en específico, que es el Grupo México, encargado entre muchas otras del ramo de la minería, que derramó muchísimos químicos tóxicos y que propiciaron la contaminación del agua en el río Sonora y que evidentemente este río era ocupado para consumo humano. Y para Entonces, riego. y para riego, entre muchas otras Mm. actividades principalmente, pero es, por ejemplo, un ecosistema que ha sido afectado, que ha sido dañado y que esto es un desastre natural o es un desastre intencionado por el ser humano porque conocían las, las problemáticas, los riesgos, las consecuencias que derivarían de estas mismas acciones y aún así lo realizaron. Aún así, o trataron de disminuir o de encubrir esas acciones, ¿no? Tratar de justificar el por qué lo habían hecho, o tratar de justificar que no tienen conocimiento, o tratar de justificar que tuvieron desarrollaron todos los protocolos, todas las recomendaciones y las indicaciones por parte de las autoridades para el desecho de este tipo de residuos, pero que pues por un error humano, por negligencia, por este tipo de situaciones, llegaron a afectar un ecosistema plenamente y en este caso Resonoras, esta agua ya no se puede consumir, ya no se puede utilizar para riego. ¿Por qué? Porque sus químicos tóxicos que fueron vertidos ahí, pues evidentemente propiciaron la muerte para todo tipo de vida que pueda llegar a estar en contacto con este tipo de agua, ¿no? Porque ya no puede ser un consumo, un cotidiano consumo humano, un cotidiano consumo para riego, para otro tipo de actividades, incluso para cuestiones industriales, ¿no? Porque va de la mano también por el contacto con el ser humano y propiciar este tipo de desarrollo de enfermedades o incluso la muerte, ¿no? Entonces, este es un ejemplo específico muy sonado, muy cubierto por periodistas, por activistas medioambientales, entre muchas otras instancias, incluso por el gobierno, pero evidentemente pues no se hizo nada, ¿no? Simplemente se llegó, disque un castigo económico, disque un castigo, una reprimenda, pero pues evidentemente el daño ya estaba causado Ujú. y no había una manera plena, completa de poder revertir ese mismo daño, ¿no? Ujú. Entonces, este es un ejemplo específico, igual Miguel, si tú tienes otro tipo de ejemplo en el cual como cómo equiparar, ¿no? Tanto un desastre natural como un desastre propiciado por el ser humano, ¿no? Ya habías ejemplificado lo de los huracanes, lo de los sismos, pero igual cómo poder equiparar esto, ¿no? Y sobre todo cómo poder relacionarlo con la psicología social, ¿no? Que en este caso comprender cómo esta modificación del entorno, cómo esta modificación de la misma sociedad que forma parte de este mismo entorno, ¿no? Cómo este Ujú. tipo de situaciones propiciarían que haya una modificación, una migración, una modificación total, ¿no? O que se propicie una destrucción total de ese mismo entorno en el que se van desarrollando, ¿no?
Sí, sí, y justamente tomando algo de lo que tú dijiste al principio, por ejemplo, de esta intervención, de a que a lo mejor lo tomamos como a broma nosotros, o bueno, lo hacemos como más digerible, ¿no? Esta cuestión de, de la información, ¿no? Que se pasa a través de la televisión, por ejemplo, estas personas que predicen los sismos, ¿no? O los desastres naturales. eh, pues para empezar, debemos señalar que aún no hay algo que pueda decir cuándo va a suceder un temblor, ¿no? Tal vez nos puede avisar con anticipación en lo que llegan las ondas o cómo se va moviendo la Tierra, que ese es como, para eso suena la alerta sísmica, ¿no? Y también dependiendo ya de un grado, ¿no? Bueno, ya creo que es de los 5 grados o los 6, no me acuerdo bien, que suena la alerta sísmica y tenemos un minuto, ¿no? Como para podernos resguardar y estar como a salvo, ¿no? Porque supuestamente pues en lo que llega a nosotros, ¿no? Aunque en el 2017 pues justamente sonó y ya estaba temblando, ¿no? Tal vez eso fue como una desgracia para muchos de nosotros, pero sí, justamente retomando eso, como que debemos estar informados, no debemos de, de creerle a este tipo de personas, y sobre todo porque a nivel social pues crean como toda esta histeria colectiva, ¿no? Como que te destantea, ves a muchas personas que consumen este tipo de programas de revista, creo que les dicen, que, que pues no se ven a la vidente y, es que digo que va a temblar, ¿no? Y ya están preocupados, güey. Entonces también esto a nivel de salud les afecta porque están generando más estrés en sus cuerpos, ¿no? Y el estrés pues genera que también el sistema inmunológico baje, que también te afecte de un montón de formas, ¿no? Entonces, no solamente es como estas cuestiones de la desinformación, ¿no? Sino que este tipo de información sí perjudica, no me gusta decirlo así, pero a las masas, ¿no? A la comunidad, a la gente, a la sociedad. Sé que no a todos, pero sí hay un gran número de personas que están como muy al pendiente y se empiezan a poner muy nerviosas, ¿no? Porque ellas ya vivieron el 85, lo del 17 y después, o los otros temblores que también estuvieron fuertes después del 2017, pero no igual de intensos como ese, pero sí es como que esas personas se empiezan a sugestionar, ¿no? Y se empiezan a poner nerviosos y ya pues esos ataques de estrés o de pánico que les da, pues no las deja hacer como una actividad o sus actividades más bien, no las deja que las realicen de una manera eficiente, ya sea en el trabajo, en su casa, muchas veces ya no descansan. eh, yo me acuerdo que en el 2017, después del temblor, yo tenía varios vecinos y vecinas que dormían con tenis, güey, ¿no? O sea, ya era como que estaban muy preparadas para eso. Y pues justamente ya te saca de tu cotidianidad pues para ti se te empieza a hacer normal eso, pero ya no es, es como escuchar cualquier ruido y la alerta sísmica, ¿no? O no sé, güey, pasa el güey bueno, aquí hay menos el de la basura que tiene como su alarmita y no es la alerta sísmica. O sea, ya están también muy alterados, unos pues están como al pendiente, ¿no? Pero sí es como escuchar cualquier tipo de alarma y relacionarla con alerta sísmica y entrar como en ese estado de pánico, ¿no? Pues yo lo viví directamente en la escuela, a mí me tocó el temblor en la escuela y en la universidad y pues sí, de alguna u otra forma me di cuenta que aunque somos universitarios, muchos no estamos preparados, ¿no? Ya sea emocionalmente, porque pues al menos yo creo que la práctica y la información de alguna u otra forma sí te da un poco de seguridad, ¿no? Estar practicando los protocolos de los sismos, dónde moverte, identificar las salidas de emergencia, etcétera, te ayudan mucho a reaccionar, igual aunque con miedo, pero te ayudan como a reaccionar, como a centrarte y decirte, no, güey, enfócate y salte del salón, ¿no? Y güey, ya no llego hasta allá, pero pues aquí está la columna, ¿no? Ya no llego a las escaleras, ya no llego a esto, ¿no? Y también sirves como de apoyo emocional para todo ese tipo de personas que no se pueden controlar en ese momento, ¿no? O sea, tú tienes que estar tranquilo también para los demás porque no sabes en qué momento yo no lo creía, güey, y fíjate que he estado en la calle, así cuando pasaban temblores, pero me sorprendió más verlo en la universidad, güey, que había gente que se choqueó, güey, o sea, de repente ya no pudo hacer nada, güey, ya no pudo moverse, y era o sea, estaban más preocupados por guardar sus cosas, y yo, no, güey, déjalo, al rato subimos, ¿no? O sea,
güey, es más importante tu vida que, pero también a lo mejor tú en ese como afán de jalar a todos o que nadie salga herido, pues también tú al mismo tiempo te pones en riesgo, ¿no? Porque dices, güey, pues a lo mejor tú, pues no sé si egoístamente, pero individualmente sí puedes haber dicho, pues yo ya me voy, ¿no? O sea, ya con, los dejo ahí, que pase lo que pase, ¿no? Pero también como que ese sentido que tienes de comunidad, es como que, pues, ¿cómo lo va a dejar ahí, güey? O sea, ¿cómo cree que va a empezar a guardar sus cosas y con toda la calma del mundo, ¿no? Y entonces te los tienes que jalar. Entonces también justamente para eso sirven, eh, ¿cómo se llaman pues bueno, la práctica, los simulacros, ¿no? Para eso sirven los simulacros, ¿no? Justamente para que no entres como en este estado de shock y no te sorprendan, ¿no? Como, bueno, ahorita estaba, bueno, hace unas semanas o hace unos días, vi que cambiaron, ¿no? Como que ya no lo van a hacer en septiembre, justamente también por este tema colectivo que hay, como del miedo colectivo que tenemos en hacerlo en septiembre y de que pues acabamos de hacer el simulacro y tembló ¿no? Y entonces ya lo cambiaron para abril, ¿no? Ya para este 17 de abril, ¿no? Ya es como el simulacro, ese va a ser el día del simulacro, ¿no? Lo hacíamos en septiembre, pues por lo que pasó en el 85 y todo esto, ¿no? Como conmemoración y también eh, para estar, eh, pues para recordarlo de alguna forma, pero era como también una forma de estar practicando, ¿no? De recordar y practicar. 19 de abril Ajá, justo, ¿no? Entonces ya lo cambiaron para abril a las y, 11. y justamente pues también es importante, ¿no? Que participen, que no, o sea, a lo mejor tómenselo en serio ese minuto, es que nada más es un minuto, ¿no? Yo he visto que en los simulacros, pues la mayoría de la gente igual se lo toma a juego, sale caminando con su café, o sea, no, güey, o sea, ya si te pones a pensar en todo lo que puede pasar en los simulacros, güey, que la gente sale con su café, imagínate, güey, que vas bajando las escaleras y de verdad está temblando, ¿no? Y tú sale alguien corriendo, te va a empujar, te va a tirar el café y vas a quemar a los güeyes de al lado, ¿no? Entonces, por eso también creo que sí es necesario que se tome bien en cuenta todo este tipo de cuestiones, ¿no? Ahí, yo lo he visto también en empresas. Sí, según tienen su equipo de protección civil, o sea, que es como son del mismo personal, pero nunca los capacitan, o sea, nada más como que los mandan una capacitación y ya, o toman una capacitación en la computadora, y, tú ya eres el del punto de reunión, el de protección civil o lo que sea, o en caso de un sismo, ¿no? Y pues, güey, eso como que tampoco es una capacitación buena, ¿no? Entonces tienes que, tampoco estoy diciendo que ellos se van a ser responsables de todo, pero sí como que, pues que les digan unas órdenes, güey, o sea, esos güeyes van a ser encargados de salvar muchísimas vidas, ¿no? Entonces también hay que estar como al pendiente de todo esto, ¿no? Y bueno, y retomando otros ejemplos, güey, pues por ejemplo, los fenómenos naturales pues siempre van a estar, ¿no? Como ya lo hemos dicho, los geológicos, ¿no? En este caso que son los movimientos de la Tierra y etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, los desastres naturales pues se convierten en sociales, ¿no? Porque a lo mejor un derrumbe pues pasa en las montañas o en los cerros y pues fue un derrumbe o pues se cayeron pedazos de tierra, etcétera, rocas, avalanchas, por así decirlo. Y pues en donde no hay nada, güey, pues no afecta, ¿no? Porque sigue siendo como un proceso de la tierra, ¿no? Pero muchas veces, justamente estos fenómenos naturales se convierten en desastres cuando eh, las invadimos, ¿no? Por ejemplo, las vías de comunicación o nosotros como personas y llegamos a invadir el cerro, ¿no? Y después queremos que se hagan responsables, ¿no? A lo mejor, en mi caso, que lo mío según es una construcción o una colonia que fue, eh, pues, autorizada por los gobiernos y por demás instituciones gubernamentales, pues dices, pues no tendría que pasar nada, ¿no? Supuestamente tus exámenes geológicos, pues impactos ambientales, pues dirían que estamos a salvo, ¿no? Pero pues ya después pues llegas y ves que no es cierto, ¿no? Y eso pasa en un chingo de lados. Pero justamente eso, ¿no? Hay personas que invaden las laderas de los cerros, no han visto cómo está la infraestructura del lugar o cómo es el tipo de tierra que está ahí, si hay deslizamientos, qué tan seguidos son, etcétera. Entonces, en algún momento pues va a pasar, güey, ¿no? Y desafortunadamente a los que va a perjudicar son a las personas que viven ahí o a lo mejor en México no pasa tan seguido, eh,
pero por ejemplo, he visto que en carreteras de Perú o de Sudamérica, por así decirlo, hay muchos derrumbes, ¿no? En las carreteras y pues se lleva a los carros que van pasando, ¿no? Y que van utilizando estas vías de comunicación. Entonces, estos fenómenos naturales es cuando se convierten en desastres naturales, en desastres sociales, eh, etcétera, ¿no? Y yo aquí tengo un claro ejemplo donde yo vivo, pasa una falla geológica y llega, pasa, o sea, es extensa esta madre, ¿no? Y llega hasta Chalco, güey, y en Chalco a las grietas son enormes en los fraccionamientos, güey. Entonces cuando dices, verga, güey, o sea, los encargados de hacer el trabajo o no sé cómo liberaron las tierras, etcétera, pues no están haciendo bien el trabajo, ¿no? Entonces, y ya pusieron en peligro a familias, ya pusieron en peligro el patrimonio, ya pusieron en peligro un chingo de cosas, ¿no? Ya afectaron todo el ecosistema. Entonces, de esto pues puede haber un chingo de ejemplos, ¿no? Ya sea también de fenómenos hidrológicos, ¿no? Que al menos aquí en la ciudad, eh, que creo que es el mayor ejemplo que nosotros podemos dar, y nosotros que vivimos en el poniente de la ciudad, sí, sí, en el oriente, perdón, ya de repente me confundí, en el oriente de la ciudad, y pues para nosotros es muy normal las inundaciones, güey, ¿no? O sea, te digo que muchas veces se ven tan lejanos los fenómenos o desastres naturales, pero a nosotros sí nos afectan un chingo las inundaciones. No sé, por ejemplo, tú, güey, que tú bajas por la autopista o sea, yo creo que tú eres como uno de los mejores ejemplos que nos puedes dar de cómo se ponen épocas de lluvia, güey. La misma Ciudad de México es eh, pues justamente no se llama Valle de México, es la Cuenca de México, ¿no? Por la forma en la que tiene que como, pues para los que no, como una ollita, un bowl, ¿no? Más bien como un bowl. Pues entonces todo el agua se va al centro y cómo quieren que no se inunde, ¿no? Y pues aquí el Lata nos puede dar unos ejemplos de, de lo pesado que es en épocas de lluvia llegar a su pueblo. Sí, claro, ¿no? Y es cotidiano, porque, por ejemplo, ya que mencionas un ejemplo claro, ¿no? Es lo que es la autopista México-Puebla, pero más que la autopista México-Puebla, lo que es la calzada Zaragoza, ¿no? Y no Zaragoza, Ajá. que para los que conocen, ya sea en el Estado de México o en la Ciudad de México, pues recorre lo que es la línea A del metro de la Ciudad de México. Entonces, también la línea A, por ser una línea férrea, en muchas ocasiones es afectada, en muchas ocasiones es interrumpido su servicio por el hecho de, principalmente, ¿no? La cuestión que es lo que siempre agobia en esta zona de la ciudad, lo que es la lluvia, ¿no? Y entonces en épocas de lluvias es cotidiano por otro desastre propiciado por el hombre, en este caso que es la continua y absurda necesidad de tirar basura en la calle, ¿no? Es algo que es aunado a la incapacidad del sistema de drenaje de la Ciudad de México de poder abarcar todo lo relacionado a las cuestiones pluviales y las tormentas, pero cabronas que llega a haber. Esto mismo propicia que pues, haya constantemente inundaciones, constantemente encharcamientos, constantemente, de por sí, el tráfico es cotidiano, es agobiante, aunado a las lluvias, aunado al hecho de que hay basura por doquier, de que Miguel siempre que está en la calle tira su basura, muchos Migueles que tiran sus basuras en las calles, propicia que haya ese tipo de colapso hídrico, ¿no? En este caso, en la cuestión del drenaje. Y esto mismo es cotidiano, ¿por qué? Porque en temporada de lluvias es un miedo latente, ¿no? El hecho de estar transbordando en ese tramo de la ciudad, de conectarte con la carretera federal o la autopista, y todo esto derivado, ¿no? Esta constante, pues, lucha, ¿no? Por sobrevivir, porque siempre está de por medio el hecho de que cuando empieza a llover, a veces se va a inundar, va a haber tráfico, va a haber escasez de transporte, para los que no tenemos carro propio es constante, y si sabes que llueve, la línea del metro, pues, suspende su servicio por ciertos tramos que son subterráneos, que pues, en lluvias tan cabronas y llega a inundar al ras de pasar parte de los túneles, ¿no? Ujú. Entonces esto mismo propicia que pues haya un colapso porque las vialidades no se dan abasto, inundadas,
atoradas con basura, el mismo hecho de la falta, que siempre pasa, ¿no? Cuando hay tormentas cabronas, pues mágicamente el transporte público desaparece, ¿no? Entonces, pasa que pues no encuentras transporte público, no sabes cómo viajar, y para los que han llegado a ver, se ha suscitado muchas situaciones interesantes desde el punto de vista psicosocial, en el cual incluso, ¿no? Como las muchedumbres se cuelgan de los trailers, de los autobuses, de los camiones que son los únicos que tienen la capacidad de pasar por eh, zonas de lagunas, ¿no? En este caso, encharcamientos que cubren la mitad de su carro, ¿no? Y por ser eh, camiones que afortunadamente tienen el escape en la parte de arriba de su misma carrocería, de su misma estructura, pues tienen la capacidad de poder pasar en estas inundaciones, en estos tramos que están plenamente cubiertos por el agua 1 o hasta 2 metros, ¿no? De altura. Ujú. Y esto mismo propicia que pues la gente busque esa manera de sobresalir, busque esa manera de evitar este tipo de fenómenos, ¿no? Pero por eso, ¿no? por ejemplo, en este caso, ¿no? Ya que dice Miguel, uno que es especialista o constante víctima de este tipo de situaciones, pues relaciono plenamente, ¿no? Sí, si bien es efectivo, por ejemplo, en este caso, con la cuestión de las temporadas de lluvias, aunque hay protocolos, aunque hay señalizaciones, aunque hay Ujú. indicaciones, aunque empieza, por ejemplo, a activarse ciertos protocolos de prevención, los integrantes, los que forman parte de Protección Civil, entre muchos bomberos, entre muchas otras instancias que son los que están plenamente preparados para este tipo de circunstancias, pues son muchos elementos los que propician este tipo de afectaciones, ¿no? Y como lo mencioné en un principio, un problema grave y constante que hay es el hecho de la burda costumbre de tirar basura en la calle, ¿no? Porque como lo hemos mencionado en otras ocasiones, si uno dijera no desperdicio agua, una sola persona y 100,000, 10,000, 1,000,000, 10 millones, 100 millones, que fuera un efecto dominó positivo, que dijeran no voy a desperdiciar esta jícara de agua, imagínate, ¿no? A un nivel macro, a un nivel global, qué efecto propiciaría, ¿no? Ahora en este caso, la cuestión de la basura, que una persona, como se publica luego, ¿no? En redes sociales de, es solo una botella, ¿no? Y Ujú. está la imagen y el cúmulo de basura, de botellas, de bolsas, de infinidad de basura que son sacadas de las alcantarillas, que son arrojadas a lo largo de las vialidades y que la gente lo toma como algo burdo, como, pues es una basura, es una bolsa, es una envoltura, qué daño puede causar. Pero imagínate esa forma de pensar por miles, millones de personas, es lo que propicia, lo que deriva este tipo de circunstancias, ¿no? Este tipo de desastres propiciados por el hombre en este caso, porque deriva de esto, ¿no? De la falta de conciencia, la falta de conocimiento, la ignorancia plena de que una simple basura multiplicada por miles, por cientos, por millones, propicia este tipo de afectaciones. Y no es una afectación que afecta a una, dos o 100 personas, afecta a cientos, a miles, a millones de personas en muchas ocasiones, ¿no? En la acumulación de basura, que también es un problema de salud, ¿no? Hablamos, por ejemplo, la cuestión de los tiraderos que no son regularizados, entre muchas otras. Entonces, si ese tipo de tiraderos pueden ser un poco de infección, un problema natural, un desastre natural propiciado por el hombre. Entonces, esto constantemente que pasa en la acumulación de basura en las calles, la acumulación de basura en vialidades, la falta de capacidad de la estructura de recolección de aguas, de lo que es en la Ciudad de México por parte de la cuestión pluvial, todo esto, ¿qué propiciaría, no? ¿Cómo afectaría? ¿Cómo podría modificarse si hubiera ese cambio de conciencia, ¿no? Ese tipo de modificación en la cual entender y percibir que esa solamente basura, esa única botella, esa única bolsa, esa única envoltura de dulce, lo que tú quieras, puede causar estragos, puede causar daños específicos y que afecta a grandes rasgos, ¿no? Y estamos hablando de algo que, si lo ves desde un punto de vista general, es algo micro, ¿no? Una minúscula parte de lo que es una ciudad afectada por cuestiones de desastres naturales que no se pueden evitar o fenómenos naturales como es la lluvia, ¿no?
pero desastres naturales propiciados por el hombre, en este caso con la acumulación de basura, la falta de conocimiento, la falta de conciencia al respecto, pues esas dos problemáticas fusionadas, pues es un problema mega abismal, ¿no? Y que eso mismo podría modificarse. Evidentemente, ¿no? Como dijiste, la cuestión de los desastres naturales no se pueden evitar, se pueden prevenir, pueden realizarse acciones para contrarrestar de una manera relativamente positiva u óptima las cuestiones a desarrollar, ¿no? Las acciones a tratar, las acciones a realizar. Pero pues si a esto lo sumas o lo fusionas, como lo dije, ¿no? Con la constante idea de tirar basura, entre muchas otras acciones del ser humano, propicia que esto pues se acrecente de una manera abismal y que solamente sea una situación en una delimitada zona, pero eso multiplícalo por cientos, no solamente en México, sino en muchas partes del mundo, y que eso propicia algo que conocemos como el cambio climático, así de simple. Sí, exactamente, ¿no? Y por ejemplo, retomando esto que dices de tirar basura, pues nos remonta, por ejemplo, a nosotros a estos problemas sociales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo muchas veces, bueno, al menos yo sí soy de esas personas que reclama o reclamaba en algunos momentos, pero por ejemplo vas en la calle y le dices a alguien, oye, se te cayó tu basura, ¿no? Así como de forma, irónica. Ah, eso te va de madre, es mi basura, no la Ajá, ¿no? ¿Y a tuya. ti qué te importa? Ajá, ¿no, güey? Y también muchas veces trae como problemas con tu mismo círculo de amistad, ¿no? O con el círculo que te rodea, ¿no? Que dices, chala, este güey ya le dije que no tire basura, pero le vale madre, ¿no? O sea, y dices, y si le sigo insistiendo, insistiendo, pues como que se va a hartar, ¿no? Y voy a romper esa relación por decirle que ya no tire la basura, etcétera, ¿no? Y ellos mismos saben que eres un güey que a lo mejor está a favor del medio ambiente o ponle tú que no eres como, no somos ese tipo de hippies, ¿no? Pero sí somos como esos güeyes que trata de cuidar el medio ambiente, que por un bien, bueno, al menos yo me considero como por un bien común, güey, ¿no? Como yo siempre les he dicho, yo no tengo hijos, no quiero hijos, pero yo siento que lo que yo estoy haciendo, güey, no me va a beneficiar a mí, le va a beneficiar a ti que ya tienes hijos, güey, a tus hijos les va a beneficiar, güey. O sea, como tratar de cuidar estos pocos espacios verdes que tenemos, eh, esta poca agua que tenemos, ¿no? Uno dice, pues, hay que cuidar las zonas de recargas de mantos acuíferos, etcétera, para que ellos en algún futuro sigan teniendo agua, ¿no? Pero justamente con el tema del agua, con todo este tema de que los fenómenos naturales por sí mismos no son sinónimos de desastres, sino que también nuestra intervención en los medios o en los ecosistemas producen este tipo de desastres naturales. Por ejemplo, apenas estaba viendo una nota de un hotel en Chile, güey, que está en la mera orilla de la playa, ¿no? Y se ve que llegan las olas o sea, y le pega directamente al hotel, ¿no? Y lo que decían los dueños o los que administran el hotel. El hotel tiene todas las certificaciones para poder estar en ese lugar y bla, 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 ¿no? Y dices, verga, o sea, a veces también nosotros como personas nos exponemos a un chingo de riesgos y eso también aplica para un montón de cosas sociales, ¿eh? O sea, no solamente para los desastres naturales, sino que también nosotros nos ponemos a veces en esas zonas de riesgo que nos podemos prevenir, güey, pero la neta nos da hueva o nos vale madre o qué sé yo, güey, no, a veces no entiendo muchas cuestiones así, pero sí, en vez de ponernos como a salvo y bajo el argumento que muchos se manejan es el de, es que eso no debería de pasar, o pues sí, güey, yo soy el más consciente que no debería de pasar, pero nosotros no podemos mandar en la mentalidad del otro, en las mentalidades de los demás, ¿no? Entonces, lo único que nosotros podemos hacer es como justamente tener esa cultura de la prevención, ¿no? Y esta cultura de la prevención de los desastres naturales, yo vi que al menos por mi trabajo en la tesis, por mi trabajo en la universidad, por algunas intervenciones que tuve ahí en la escuela, dices, güey, se pueden aplicar un chingo de cosas, o sea, un chingo de cosas sociales, ¿no? No solamente se pueden quedar en lo natural, sino se pueden aplicar en un montón de cosas. Pero sí es cuando ves que las personas, las mismas, los mismos encargados muchas veces de protección, de protegerte más bien, ¿no? Estas instituciones
son los que otorgan los permisos, ¿no? Y como que les vale gorro y dices, puta madre. Y ves muchas cosas que muchas veces están mal, ¿no? Y que hasta están en los libros de ellos mismos, güey. Y es cuando dices, no mames, si ellos me están diciendo que esto no se puede hacer, ¿por qué está esto ahí, ¿no? O sea, no sé, güey, ¿no? Una planta, por así decirlo, una planta de energía, ¿no? O de luz, yo qué sé, güey, que está ubicada en un mal lugar, o, o no sé, podemos regresarnos a los fenómenos geológicos como los volcanes, güey, ¿no? Este, que apenas hubo alerta en el Popocatépetl y que estaban prohibidos, bueno, y siempre ha estado prohibido, ¿no? Como no acercarte o no escalar eh, hasta el cráter como tal del Popocatépetl. Y igual hay gente ahí, güey. O sea, dices, está chido. Yo entiendo, güey, que a veces es la adrenalina, yo entiendo todo este pedo, pero por algo te lo están diciendo, ¿no, güey? Por algo te están advirtiendo las cosas, pero a nosotros también nos vale gorro, güey. No tenemos esa cultura de la prevención, güey. Y creo que justamente eso sería importante también de abordar a lo mejor en otro podcast, cómo está la cultura de la prevención. mm, Hablamos también de la basura y al menos nosotros como psicólogos sociales, o yo me acuerdo mucho de unos experimentos que mencionaron varios profesores que se ha llevado a cabo también aquí en la Ciudad de México. Es como un experimento muy replicable que, para que dejen de tirar basura, ¿no? En algunos lugares, ¿no? Algunas técnicas que se utilizan, etcétera, güey. Entonces creo que también estaría importante para nosotros como abordarlo en otros podcasts. E incluso ya que mencionas el hecho de experimentos, yo hice un experimento con algunos compañeros también en la universidad, ¿no? Utilizando la cuestión de la imagen de Forky de una película. Ajá. Entonces, mucha gente, ¿no? Más que nada para incentivar en la separación de basura. Y cuando los estudiantes y demás personas llegaban, pues veían algo inusual fuera de los botes de basura que tú bien conoces y se quedaban viendo, ¿no? Veían las figuras, después veían el mensaje y ya como que empezaban a revisar, porque si tú recuerdas, y para los que no conocen en la universidad donde estamos, donde estudiamos, los botes de basura tienen calcomanías en las que especifican qué basura es orgánica y qué basura es inorgánica. Ya para que, o sea, al grado de decir, bueno, no conoces, no dimensionas qué basura es cuál y cuál, ahí está especificado qué basura va en qué ¿Qué bote, puedes echar verde y aquí? blanco. ¿Sí? Ajá. Ajá, que ahí dice tal, 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 y ni así separaban la basura. O sea, dime a qué grado, a qué punto llegamos de decir, bueno, mucha gente, incluso yo lo pasé, ¿no? Que dicen, bueno, es que esta basura es orgánico, inorgánico, o no lo conocías, y ahí estaban los letreros, ¿no? Pero si ya llega a un grado, un punto en que los letreros ni eso funciona, pues debíamos de utilizar algo más infantil, ¿no? Pues no sé si eso era parte del proceso cognitivo, ¿no? Pero pues utilizamos este tipo de imágenes para, pues decir, ¿sabes qué? A ver, Miguel, no seas tan... Y por favor, separa la basura. Aquí está esta basura y aquí está esta basura. Si traes esto, va de este lado. Si traes esto, va de este lado. No funcionó, evidentemente, ¿no? O sea, el experimento, pues no funcionó, No, no, evidentemente, pues. ¿no? Como, no digo, sí pasamos la materia, pero el profe dijo, lo primero que nos preguntó fue, ¿funcionó? Le digo, no, ni siquiera de esperarse, ¿no? Entonces, ese tipo de circunstancias propician a que en muchas ocasiones los experimentos y este tipo de acciones o investigaciones, pues, lo que sí cumple no es en evidenciar lo que pasa o cuál es el proceso cognitivo de entendimiento o de apropiación de este tipo de prácticas, pero esto mismo pues también evidencia esa falta de conocimiento, esa falta de interés, esa falta de conciencia y sobre todo esta conciencia, esta ya no memoria colectiva, no es una conciencia colectiva en la cual pues tratar de dimensionar, entender y comprender este tipo de fenómenos, este tipo de circunstancias, cómo evitarlos y cómo entender que esto mismo afecta a todos, ¿no? No solamente unos cuantos, porque vuelvo al ejemplo de la basura, muchos dirán, o Ah, cómo es que esta friegas con la basura basura. no le afecta a nadie, a cómo chinga el Miguel con la basura, pero esta botella, esta tapa, este residuo de lata, este residuo de plástico, esta bolsa, pues una no afectaría, pero no es una, son cientos, miles, millones, toneladas de basura las que se generan. Y muchas de ellas
afortunado o desafortunadamente van a terminar a los tiraderos no registrados, o los tiraderos que no tienen un control, pero muchas de ellas pues terminan las vialidades, terminan El muchos drenaje. otros hábitats, ecosistemas y demás que propicia este tipo de situaciones, de fenómenos naturales y fenómenos naturales, entre comillas, propiciados por el hombre, ¿no? Pero como dice Miguel, justamente para ir cerrando este podcast, estos diferentes temas, diferentes elementos, perdón, son temas para otros podcasts, otros capítulos, porque es un tema muy interesante en lo particular para tanto para Miguel como para un servidor. Son muy interesantes, son muy importantes y evidentemente son muy extensos, porque empezamos a hablar de algo y nos vamos para otro lado, ¿no? Y nos direccionamos y tal vez nos desviamos en muchas ocasiones del tema principal, pero es porque encontramos muchos elementos, muchas ramas, mucho bagaje del que poder hablar, ¿no? Ya nada Sí. más me gustaría culminar con, sabe Miguel perfectamente que no me gustan los memes, ni las imágenes, ni nada de ello, pero ahora que mencionabas el problema de que muchos amigos y conocidos se molestaban y estaban en peligro las amistades por criticarlos o explicarles lo de la basura, deberás de aplicar lo de la imagen que vino, en la que están una conversación que dice, ¿por qué tiras basura en la calle? No la tires. Y le comenta el que la tira, es que le estoy dando trabajo a los barrenderos. Y el primero dice, bueno, entonces ahorita te voy a romper tu madre para darle trabajo a los de la Cruz Ah, Roja. Esa sería una exactamente. manera propicia de poder contrarrestar su argumentación de te vale madre, ¿no? Entonces, como le das trabajo a los barrenderos, yo te voy a romper tu madre para darle trabajo a los de la Cruz Roja, ¿no? Así de simple y sencillo. Y antes de que censuren el video, ya me callo. No, pero sí, justamente tienes razón, ¿no? Esa lógica que muchos manejamos o muchos manejan es que es para darle trabajo a los barrenderos, también que este tipo de prejuicios que hemos hablado a través de otros podcasts que se tiene hacia el personal de la basura, güey. Creo que también hay otro tema importante aquí que como tú dices, güey, y tal vez nos desviamos un poco del tema, pero de alguna u otra forma se va relacionando, ¿no? Porque justamente eso es las cuestiones sociales, güey. Una cuestión social no es una sola cosa, ¿no? No es como un solo camino. Las cuestiones sociales son un montón de cosas unidas, ¿no? Y un montón de aristas que puedan salir de ella, un montón de cuestiones que se van uniendo a ella y que van alimentando a otras situaciones sociales, ¿no? Entonces, justamente algo que lo que estamos hablando aquí por ejemplo, de las personas que tiran basura o que no tiramos basura, que muchas, y no solamente en este contexto, sino en muchos otros, le echamos la culpa directamente al gobierno, ¿no? Cuando nosotros también somos parte de ese gran problema, ¿no? El gobierno no se puede estar haciendo responsable de todo lo que pasa, ¿no? En la comunidad, sino también si nosotros con nuestra participación ciudadana, como buenos ciudadanos, como buena persona, como buen samaritano, como tú lo quieras ver, ya si no estás de acuerdo con la política y estás de acuerdo con tu religión, pues velo por Dios, si a lo mejor no crees ni en Dios ni en la política, pero eres de esas personas que se creen intelectuales, eruditos de todo y bla, 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 pues hazlo porque pues, supuestamente tendrías mucha inteligencia para no tirar la basura y saber las consecuencias que puede tener esto. Entonces, esto también va a cuestiones ya políticas y sociales, ¿no? Y justamente, pues como lo que dice Atahualpa, pues aunque parece que nos desviamos del tema, de alguna u otra forma todo esto tiene relación y todos somos seres interconectados y vamos a encontrar un montón de redes entre nosotros que podemos decir que son ajenas a nosotros, pero no, ¿no? Eh, entonces, simplemente, pues reflexionen sus acciones, qué es lo que están haciendo, pues, parecería como un mandamiento, pero pues vean si lo que están haciendo afecta de alguna u otra manera a otra persona, ¿no? O sea, entonces nada más hay que pensar muchas veces eso y pues las recomendaciones a lo mejor que les podemos dejar ya para cerrar el podcast, ¿no? Nosotros que vivimos en la Ciudad de México, pues tengan su mochilita siempre preparada. Bueno, vivimos en la periferia o en la zona metropolitana, que sí nos afectan los temblores. este, pues sí tengan su mochilita preparada, a lo mejor si no quieren tener los papeles físicos, pues a lo mejor copias digitalizados en una USB, eh, como pues lo que dice la protección civil, ¿no? Un radio de pilas, una lamparita, un silbato, agua, lo que sea, ¿no? Y algo de comer. No es que estemos como siendo
muy alarmistas y exagerados, pero pues por ejemplo, a mí en lo personal, ahora que ha temblado y aquí que se va la luz cuando tiembla, pues siempre sale una vecina que es la única que ha comprado un radio de pilas y es la que nos hace así como el paro cuando no hay luz, ¿no? Que ella sale con su radio de pilas y ahí todos ahí en bolita, escuchando lo que pasa en otros lugares. Pues actualmente pues ya se necesitan pilas recargables, ¿no? Ya están estas baterías para sus teléfonos, eh, no traten de saturar las líneas, etcétera, ¿no? O sea, las mismas recomendaciones que dan los demás, pero pues o sí llévenlas a cabo, ¿no? No simplemente es como que, sí, sí, no va a pasar nada, sino sí preparen su mochilita o tengan sus papeles en una USB y ya no, que a lo mejor es lo más importante. Entonces ya por ejemplo, ya de mi parte, pues ya sería todo. Tomen sus precauciones y, y pues ya. Y ya saben que no andar en Zaragoza cuando llueva, ¿no? No To- andar en Zaragoza y... Ajá, dime, dime. tomen rutas alternas. Sí, o prepárense para sufrir. Ajá, o cómprense una canoa para ahí Sí, mejor cuando el metro se convierte en un canal. un canal. Cotidianamente es lo que pasa, sí. Ya se vayan por Prepárense, ahí. como diría, no empiezan los juegos del hambre. Exactamente. Sí, pero esa es la cuestión y acuérdense de la basura, siempre que vayan a tirar basura, acuérdense del meme de la Cruz Roja, porque puede haber alguien dispuesto a poder darle trabajo a... Ay, se escuchan los tamales oaxaqueños, ya es A hora de cenar. romperle su madre, dile, sí. Bueno, no al de los Exactamente. tamales. No, no, no al de los tamales, sino No, al los que tire tamales, al que basura. tira la basura, sí, sí, por Sí, sí. supuesto. Sí, no, ¿qué culpa tiene de los tamales? Nada más está interrumpiendo el podcast, nada más. Pues vende la comida más fea de la Ciudad de México en el ranking, ¿no has Según, visto, no? La ajá, torta de de las tamal. guajolotas, sí, según entre los peores platillos del ranking. Sí, claro, como si supieran lo que es comida, ¿verdad? Pero bueno, Exactamente. déjenlos en sus sueños guajiros. Pero sí, justamente volviendo a lo de la basura, acuérdense, cuando vean a alguien o que piensen tirar basura, recuerden lo del meme de, este, de la Cruz Roja, ¿no? Al final de cuentas, como tú mencionabas, la cuestión de los prejuicios, como si a la gente de los encargados de mantener la ciudad o muchas de las De calles limpia. limpias, Ujú. de limpia, de recolección de basura, le gustara estar recogiendo la basura de todas las bestias amorfas que se les hace fácil tirar la basura, ¿no? Y aún así los ven, los menosprecian, los denuestran, y como muy he visto en muchas ocasiones, ¿no? ¿Quién tendrá mucho mayor valor o autoridad, el que la tira o el que la recoge, ¿no? A final de cuentas, lo importante y sobre todo concientizar, como dice Miguel, de muchas situaciones relacionadas a los desastres naturales y también las acciones a tomar para evitar los desastres naturales, entre comillas, incentivados por el hombre, ¿no? Pero como lo dijo Miguel, este tema es para muchos otros capítulos, unos 15 o 16, no muchos, así que con el paso de los capítulos pues, seguiremos hablando de muchos temas relacionados al medio ambiente, a la preservación de la naturaleza, al cuidado y a concientizar y sobre todo nosotros también aprender, ¿no? Mucho más sobre un tema que es sumamente importante para nosotros, así que esperen más capítulos relacionados a este tema. Y como siempre, Miguel, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti y a los que nos escuchan. Así es, y como siempre, ya se fue de los tamales, así que ya no tengo que gritar. Este, bueno, pues Miguel, muchísimas gracias y como siempre, muchas gracias a todas y a todos los que nos ven en este su podcast, nos acompañaron en este su podcast de Psicología Social, más allá de lo social. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye.